como tramitar un divorcio en México, pasos esenciales para una separación legal. Enfrentar un divorcio puede ser un proceso emocionalmente desafiante, pero entender cómo tramitar un divorcio en México puede facilitar el camino hacia una resolución justa y ordenada. Si estás considerando esta opción, es fundamental conocer los pasos legales necesarios para llevar a cabo el proceso de manera efectiva y con la menor cantidad de complicaciones posibles. En México, el divorcio puede ser de dos tipos: divorcio voluntario o divorcio incausado. El divorcio voluntario se realiza cuando ambas partes están de acuerdo en terminar la relación matrimonial y acuerdan los términos de la separación, como la custodia de los hijos, la pensión alimenticia y la división de bienes. Por otro lado, el divorcio incausado, también conocido como divorcio exprés, permite que uno de los cónyuges solicite la disolución del matrimonio sin necesidad de justificar la causa. Para iniciar el trámite de divorcio en México, el primer paso es acudir al juzgado de lo familiar correspondiente al domicilio conyugal. Es esencial presentar una demanda de divorcio acompañada de los documentos necesarios, como el acta de matrimonio, actas de nacimiento de los hijos, pruebas de propiedad de bienes, entre otros. En el caso de un divorcio voluntario, también se deberá presentar un convenio en el que ambas partes acuerdan los términos de la separación. Específicamente, en un divorcio incausado, el proceso es más sencillo y rápido. La parte interesada debe presentar la demanda y, tras un periodo de espera de aproximadamente 15 a 45 días, el juez dictará sentencia, disolviendo el matrimonio sin necesidad de un acuerdo mutuo. Este tipo de divorcio ha ganado popularidad en los últimos años debido a su rapidez y simplicidad. Es importante mencionar que, independientemente del tipo de divorcio que elijas, contar con el asesoramiento de un abogado especializado es crucial para asegurar que tus derechos y los de tus hijos estén protegidos. Además, un abogado puede guiarte a través de las particularidades del proceso y ayudarte a evitar errores comunes que podrían retrasar o complicar la separación. En conclusión, aunque tramitar un divorcio en México puede parecer un desafío, con la información adecuada y el apoyo legal necesario, es posible llevar a cabo el proceso de manera eficiente y justa. ¿Tienes alguna duda sobre este proceso o has pasado por una situación similar? Comparte tus experiencias y preguntas en los comentarios.